Es uno de los peores dolores de cabeza que alguien puede llegar a experimentar. Dios mío, señor, sálvame. Un dolor de cabeza que afecta principalmente la mitad de la cara, que eso te puede provocar náuseas, vómitos, y quizá antes de que llegue ese dolor puedes llegar a ver destellos de luz, algunas líneas en zigzag o incluso tener la visión borrosa. Puedes llegar a sentir un hormigueo en tus brazos e incluso la dificultad para articular palabras. En 2019 hubo un estimado de casi 600 millones de casos de migraña a nivel mundial, siendo la sexta enfermedad más común del mundo. Literal, 1 de cada 7 personas va a tener migraña. Pero ¿por qué te da migraña? ¿Realmente es tan serio el tener migraña o es solo algo que puedes aplicar de excusa para decir que no quieres salir de tu casa? Y sobre todo, ¿existen las técnicas para quitar la migraña para siempre? Como por ejemplo esos videos en donde ponen a una persona que les dan un piquete con un alfiler y sale sangre. No hagan eso. Por favor, no hagan nada de eso. Pero antes de seguir hablando de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy todo lo que debes saber sobre migraña. Nada más antes de iniciar con cualquiera de mis videos, el recordarte que acá abajo está el botón de suscripción por si todavía no lo estás. También, si te gusta este video o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que dejes tu me gusta. Y si tienes algo que decirme, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si consideras que esta es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. La migraña es un trastorno neurológico primario que se caracteriza por los dolores de cabeza recurrentes, pulsátiles de intensidad moderada a severa que suelen acompañarse de síntomas neurológicos, gastrointestinales y sensoriales. La migraña no es solo un dolor de cabeza muy fuerte y ya, sino que realmente es un trastorno neurológico que afecta la calidad de vida de las personas y la funcionalidad de estas personas. Todo mundo en algún momento de su vida ha tenido algún dolor de cabeza. Este puede ser en la nuca, puede ser la mitad del rostro, puede ser solo en la frente, como que te aprieta. Incluso hay unos que pueden tener el dolor atrás del ojo, incluso unos que solo puede ser la parte inferior del rostro y de un lado. Hay diferentes tipos de dolores de cabeza y en esto juegan muchos factores, como el decir ya tomaste agua, dormiste bien, hace mucho calor, hace mucho frío, ya comiste, estás estresado, estás relajándote. Cualquier cosa te puede despertar un dolor de cabeza. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y antes de continuar tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es una cefalea tensional y la migraña. Que bueno, cefalea es la palabra de doctor para decir dolor de cabeza. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Las formas más comunes de cefaleas primarias son la migraña y la cefalea tensional. La cefalea tensional se caracteriza por un dolor de intensidad leve a moderado. Este se compara a como si tuvieras una banda elástica que te está rodeando la cabeza y que está apretando. Este no empeora con la actividad diaria y no se acompaña de otros síntomas. La cefalea tensional es uno de los dolores de cabeza más frecuentes. Todos en algún momento de la vida hemos tenido cefalea tensional. Literal, es como si te pusieran una banda elástica que te aprieta la cabeza, pero solo afecta la frente y la zona temporal. A veces, en algunas ocasiones, puede ir un poquito arriba de la línea del cabello, pero es muy raro, si no es que imposible, que el dolor vaya de la frente hacia abajo. Porque si va de la frente hacia abajo, ya hablamos de otras cosas. La cefalea tensional es eso. Es un dolor que tienes en la frente. Ahora, como pequeño dato interesante, ¿si has visto que las personas cuando les duele la cabeza se presionan aquí en la sien y como que se dan un masajito? Esto es porque se ha visto que si tú puedes presionar estos huesos de aquí, se llama temporal, si presionas la zona del temporal en las arterias temporales y mejora el dolor de cabeza, es una cefalea tensional. Pero ese dolor de cabeza es algo lo cual no afecta en la calidad de vida. Tú puedes ir a tu trabajo, ir a la escuela, hacer tus cosas, aunque traigas un dolorcito de cabeza que claro que es molesto y que puede hacer que disminuya un poco tu rendimiento, pero no va a afectar tanto como hablando de una migraña. La cefalea tensional es solo eso, un dolor de cabeza. No hay náusea, no hay vómito, no escuchas ruidos raros, no puedes llegar a ver lucecitas. Simplemente es eso, un dolor de cabeza. Y yo me quedé mucho con esta frase que me dijeron en una clase de la universidad, pero literal, cualquier médico te puede tratar una cefalea tensional. Cualquiera. El tratamiento se basa en paracetamol, naproxeno o ibuprofeno. Nada más. El verdadero secreto de cuidar una cefalea tensional es prevenirla. Como cualquiera de los dolores de cabeza que podemos llegar a escuchar, la gran mayoría se pueden llegar a prevenir. En este caso es muy importante ver qué es lo que nos está causando la cefalea tensional. Las causas más comunes son los mecanismos musculares. Esto se relaciona con la contracción sostenida o la disfunción de los músculos que están a nivel del cráneo o cervical. También se encuentran los factores psicosociales como el estrés, ansiedad, depresión y alteraciones del sueño, ya que estos contribuyen a aumentar la percepción del dolor y la tensión muscular. Y yo sé que me puedes llegar a decir, oye, es que a mí el paracetamol no me quita el dolor de cabeza. Y lo entiendo. Pero quizá tengamos que revisar la dosis o cambiar el fármaco.
para eso hay que ir al médico también. La verdad, las cosas como son. Y sobre todo, si el dolor de cabeza no se te está quitando con el medicamento, es suficiente motivo para ir al médico lo más pronto posible. Pero bueno, ahora que ya supiste si tienes migraña o cefalea tensional, ¿qué es la migraña? La migraña es un dolor de cabeza bastante intenso, o sea, literal de moderado a severo. Es un dolor de tipo incapacitante e incluso afecta la mitad del rostro. O sea, aquí también se involucran los cachetes, la parte de acá atrás, solo afecta la mitad. Este es un dolor pulsátil que empeora con la actividad física, que puede durar desde 4 hasta 72 horas si es que no se da tratamiento. Y eso también te lleva a náusea, vómito, fotofobia, que quiere decir que no soportas ver luces muy brillantes, y la fonofobia, en donde no vas a soportar los ruidos. Y aquí se presenta algo muy conocido como el aura. El aura son las cositas que el paciente siente antes de que le llegue este dolor de cabeza tan intenso. Y puede haber de diferentes, hay visuales, hay auditivos. La gran mayoría de personas que tienen migraña con aura te van a decir que ven como pequeños destellos, como flashazos antes de que llegue el dolor de cabeza. Y esa es la primera señal para hacer algo. Ahora, con todo esto, es por eso que llegamos a escuchar que las personas que viven con migraña, cuando tienen un episodio de migraña, tienen que estar en un lugar oscuro, en un lugar sin ruido y lo más relajados posibles. Esto es porque si nosotros alteramos eso, vamos a empeorar el dolor de la migraña. De aquí la intención. Pero, ¿tú crees que una persona la cual tenga migraña pueda salir a trabajar todos los días sin el temor de que esto lo pueda llegar a afectar? Pues es complicado. Según el Comité de la Clasificación de las Cefaleas de la Sociedad Internacional de las Cefaleas en 2018, las migrañas se pueden dividir en 4 grupos generales. La migraña sin aura, que es la más frecuente del 70 al 80% de los casos, la migraña con aura, que es del 20 al 30%, en donde ya están los síntomas neurológicos, antes o durante el dolor. La migraña crónica, que son más de 15 días de dolor de cabeza por mes durante 3 meses, de los cuales 8 van a cumplir los criterios de migraña, y variantes menos frecuentes, como la migraña hemipléjica, la migraña retiniana, estado migrañoso. Pero si ya vimos que para la cefalea tensional hay muchas causas de cefalea tensional, ¿por qué hay personas que pueden llegar a crear migrañas? En resumen, la migraña es una disfunción neuronal más que vascular. O sea, estamos más implicados a nivel cerebral, a nivel neurona, que a nivel vaso sanguíneo. Y eso, claro, que va a hacer estragos. En palabras resumidas, la migraña se considera una enfermedad del cerebro hiperexcitable, con una base genética. ¿Esto quiere decir que si en tu casa no hay antecedentes de migraña, puedes tener migraña? Sí. Pero si tienes a alguien en tu familia que te dé migraña, es muy probable que tú llegues a tenerla. Para poder decir que alguien tiene migraña, necesitamos decir que tiene más de 5 crisis que duren entre 4 y 72 horas. Más 2 características, como puede ser un dolor unilateral, pulsátil, que sea de intensidad moderado o severo y que se agrava por la actividad. Y a esto un síntoma asociado, como náusea, vómito, fotofobia o fonofobia. Pero cuando hablamos de dolores de cabeza tenemos que hablar de cerebro, y por lo mismo hay una cosa a la cual nunca puedes dejar pasar. Y eso sería un dolor intenso de la nada. Literal, a este tipo de dolor se le conoce como en thunderclap, porque las personas describen que es como si un rayo los partiera por la mitad. Es un dolor de cabeza tan intenso que dentro de los libros te dice, las personas llegan y te platican que es el peor dolor de cabeza que han sentido en su vida. Y el problema de un dolor en trueno es que es algo lo cual sí puede poner en riesgo la vida. Para esto se utiliza la resonancia magnética porque necesitamos saber si está sangrando, si hay otra cosa. Pero si literal de la nada no estás haciendo absolutamente nada y te da un dolor de cabeza en donde sientes literal como si un rayo te partiera la mitad, ese es el momento de correr a urgencias, no de ir al doctor, de correr a urgencias. Pero bueno, ahora que sabes qué es la migraña, si tienes o no los criterios, si la clínica corresponde con lo que tú sientes en tu casita, ¿cómo se trata la migraña? Y volvemos a lo mismo, cualquier médico te puede tratar una migraña. Que vale la pena recalcar, no es lo mismo tratar ese dolor de cabeza que tienes en este preciso momento de tu vida que prevenirlo, porque para prevenirlo sí hay muchas cosas bastante interesantes que tienes que conocer, pero cualquier médico te puede tratar un episodio de migraña. ¿Qué necesitas? Paracetamol, naproxeno o ibuprofeno. Nada más. Ahora, hay pacientes los cuales sí no van a tener ningún efecto por la parte de los antiinflamatorios no esteroideos y el paracetamol, y es aquí donde se pueden utilizar los famosísimos triptanes. Los triptanes se van a utilizar en las crisis migrañosas que no toleran la vía oral.
O sea, tienes migraña y estás vómite y vómite. Es aquí en donde existen los medicamentos sublinguales como los triptanes. Pero bueno, esas son cosas las cuales quizá puedas llegar a necesitar en el tema de urgencias. Simplemente con que tú sepas que si tienes migraña y se te quita con un paracetamol, estás del otro lado. Y recalcando lo mismo, hay personas que me van a decir, el naproxeno no me hace, el paracetamol no me hace, y estoy de acuerdo. Pero hay que ir a consulta a revisar si la dosis que estamos utilizando es la correcta y sobre todo jamás querer pasarnos de la dosis. Porque tú sabes que la intoxicación por paracetamol es una cosa muy fea. Pero tratar una migraña es eso, darle medicamento y dejar a la persona en un cuarto tranquilo, con poca luz y sin ruido. Eso va a ser más que suficiente para controlar el episodio de migraña. Ahora, que este se va a quitar rápidamente, puede que no. Pero ese es el tratamiento por una persona que tiene un episodio de migraña. No hay otra cosa que podamos darle. Lo más importante de un episodio de migraña es prevenir este episodio de migraña. Porque una vez te da el dolor de cabeza, te dio el dolor de cabeza. Y va a tardar en quitarse lo que se tenga que quitar. Los medicamentos, el estar en un cuarto encerrado y todo lo demás, son cosas de soporte. Que no te duela tanto y que el episodio no lo sientas tan feo. Pero no podemos controlar la duración de la migraña. Te puede durar de 4 a 72 horas. Pero lo que sí podemos hacer, y el motivo por el cual una migraña es tan importante, es porque podemos prevenir que este tipo de dolores de cabeza sean tan frecuentes. Y esa es la clave del tratamiento de una migraña. Lo más recomendado para evitar que te llegue a dar un episodio de migraña es controlar las cosas que la desencadenan, como puede ser el estrés o la relajación postestrés, las alteraciones del sueño, los cambios hormonales como puede ser la menstruación o anticonceptivos y los estímulos sensoriales como pueden ser las luces muy brillantes, los olores muy fuertes o los ruidos muy intensos e incluso los cambios de clima. Actualmente existen muchas técnicas que te quieren vender el decir que te van a quitar la migraña. Entre ellas la que dijimos al inicio, la del piconcito de sangre. Ya dijimos eso, no lo tienes que hacer, por favor, no te va a quitar ni te va a curar la migraña. Porque de una vez te digo, ponerte un vaso con un trapo en la cabeza no quita la migraña. Te puede quitar la cefalea tensional porque está fresco, pero no te va a quitar el episodio de migraña. Ya eso también existen otras terapias, como pueden ser los baños de hielo o incluso en pacientes un poquito más experimentales, el tener estos retiros espirituales y todo lo relacionado. La intención con todo esto está en que, ya dijimos, lo del piquetito en la frente no lo hagas, pero todo lo demás es algo que te relaje, hazlo. Pero sí te tengo que advertir que actualmente no hay una técnica o un consejo el cual diga que, por ejemplo, existen algunos métodos que van a quitar o curar la migraña. Ahora, la acupuntura, por otro lado, sí tiene cierta evidencia de que puede disminuir los brotes y puede ayudar un poquito mejor a controlar qué tan lejos está un episodio de migraña del otro, pero no son una cura y tampoco hacen milagros, así que ¿qué te digo? Y también hay alimentos y olores que van a desencadenar mucho más rápido el tema de la migraña. Entre los más frecuentes va a estar el vino tinto y el chocolate. Estos casi siempre son los responsables de desencadenar migrañas. A eso también están los embutidos. En algunos pacientes la cafeína puede incluso desencadenar migraña y en algunos casos hasta los quesos pueden llegar a desencadenar migrañas. Así que ¿cómo curar la migraña? Evita todo eso. No es imposible, pero sí es muy complicado. Y dentro de este cambio del estilo de vida que puede llegar a tener una persona que vive con migraña, seguramente entran por ahí la parte de los suplementos. Uno de los suplementos que tiene evidencia moderada fuerte es el magnesio, el citrato o glicinato de magnesio. Dentro de la evidencia, estudios muestran una reducción en la frecuencia y la severidad, sobre todo en migrañas con aura. Pero el efecto secundario es la diarrea si se utiliza con sales poco absorbibles. Y por lo mismo existen muchos suplementos que dicen quitarte la migraña o evitar que te den migraña. Algunos de los más populares o de los que tuvieron mucho auge en su momento fue el té de valeriana. La valeriana es algo lo cual, ok, te va a relajar y lo que tú quieras, pero no tiene efecto en la migraña. Una vez te dio el dolor de cabeza, te derrotó el dolor de cabeza y tampoco previene que te vayan a dar. Los complejos multivitamínicos tampoco van a tener evidencia para disminuir los brotes del tema de la migraña. Ahora, en temas de salud es algo aparte, pero para migraña no te van a servir. Y por lo mismo tenemos que hablar de algo preciosísimo conocido como el tratamiento profiláctico. Porque mira, de una vez te voy diciendo, si tú te tomas un ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, antes de que te dé el dolor de cabeza, no te va a funcionar de nada. El medicamento se toma cuando tienes el dolor de cabeza, no para prevenirlo. Para prevenirlo ya viste todo lo que tienes que hacer. Pero hay pacientes los cuales sí tienen más riesgo de poder desencadenar el tema de la migraña y por lo mismo existen medicamentos que le tenemos que dar para evitar que lleguen a tener un episodio de migraña.
Esto sí ya es un poco más serio. Y para poder saber qué medicamento les tenemos que dar, tenemos que saber si tienen alguna comorbilidad. La gran mayoría de pacientes que tienen migraña van a tener alguna otra enfermedad de la mano, como puede ser hipertensión, como puede ser diabetes, puede ser obesidad, epilepsia, trastorno bipolar, depresión, incluso vértigo. Todo este grupo de pacientes van a necesitar un medicamento distinto para poder evitar que lleguen los brotes de migraña. Pero créeme, si tú no tienes ninguna de las siguientes condiciones y tú decides tomar ese medicamento para prevenir que te dé la migraña, como por ejemplo los pacientes que tienen hipertensión arterial, el tratamiento profiláctico son los beta bloqueadores, el propanolol. Si tú no tienes hipertensión arterial y tomas propanolol, van a pasar cosas muy feas. De aquí la importancia de acudir con el médico, porque el tratamiento preventivo de la migraña es de pincitas, es muy especializado y solo funciona para la persona que se le está destinando ese medicamento y la dosis del medicamento. Por ejemplo, pacientes que tienen obesidad y epilepsia es el topiramato. Para epilepsia y trastorno bipolar es el valproato de magnesio. Para ansiedad y depresión, la fluoxetina. Y para depresión, insomnio y dolor neuropático es la amitriptina. Si te das cuenta, no podemos darle un medicamento a una sola persona porque ¿qué es lo que te está desencadenando la migraña? Ese es el secreto. Pero lo que sí existe es el tratamiento de la crisis migrañosa. Eso es algo lo cual en el momento en el cual te empieza a doler la cabeza, tomas el medicamento, te encierras un ratito y esperemos a que pase lo más pronto posible. Para prevenir los brotes de migraña también existen tratamientos, existen técnicas y sobre todo aquí es muy importante el seguimiento por parte del neurólogo, ya que volvemos a lo mismo. Es una sensación tan incapacitante y tan dolorosa que no lo vas a querer repetir, así que intenta seguir las indicaciones del neurólogo. La migraña no es mortal, pero es altamente discapacitante. El 60% de los casos de migraña mejoran con las medidas preventivas y el tratamiento adecuado temprano, pero se puede transformar en una migraña crónica si no se controla, lo cual ocurre en el 5 al 10% de los pacientes. Y en el caso de las mujeres, la frecuencia de la migraña reduce después de que inicia la menopausia. Así que por favor no quieras arreglar la migraña con suplementos milagrosos o con técnicas las cuales son horribles y que no deberían hacerse para la migraña. No sé si han visto los videos en donde unas personas les dan como que con un alfiler en la frente y sacan sangre. No lo hagan y ya. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y sobre todo que te des cuenta que la migraña es un tema bastante serio, es algo que se debe tratar, se debe prevenir y si tú ya sabes que eres una persona con migraña, es muy importante que tengas las herramientas para poder llevar tu vida diaria de la manera más normal posible sin que la migraña te esté afectando de manera tan frecuente. Por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, por favor, pregúntale a tu médico. Y quizá no tienes migraña, es cefalea tensional.